Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y quería hablarte sobre un tema en particular que yo siento es muy importante que debemos de recordar. Cuando vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Él compartió un periodo de tiempo con un grupo de personas, con discípulos a quien estaba enseñando, a quien estaba preparando, a quien estaba realmente de alguna manera empoderando para que en el momento que Él ya no estuviera aquí en la tierra, ellos pudieran continuar la labor de hacer discípulos, pudieran continuar la tarea que les estaba dando. Y este concepto de empoderar o de empoderamiento es algo que quisiera hablarte el día de hoy porque es importante que recordemos no solo que estamos llamados quizás como líderes, como iglesia, a poder realmente ser intencionales en preparar, en enseñar, en capacitar, en realmente modelar lo que significa ser un discípulo de Jesús, pero a la vez también prepararlos para hacer la tarea de hacer discípulos. Y aunque es algo que nosotros estamos llamados a hacer y que debemos de hacer, lo más importante que debemos de recordar es de que no estamos solos en esa tarea. Pero Jesús realmente, cuando le dio esa tarea a sus discípulos y los empoderó y les dijo vayan y hagan discípulos, realmente les dio una promesa de que Él iba a estar con ellos siempre, que no los iba a dejar. Ahora, ese término de empoderar, en el diccionario se traduce, o la definición dice que es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Dice, es dar a alguien autoridad, influencia, conocimiento para hacer algo. Entonces, sin duda alguna, Jesús hizo eso con sus discípulos, les dio autoridad, fue de influencia en sus vidas, les dio conocimiento y nos lo da a nosotros también el día de hoy, pero les dijo que no iban a estar solos, que ellos iban a tener un poder, algo que les iba a dar esa misma autoridad que Él les estaba dando. Y en Hechos 1, el versículo 8, vemos que les dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vemos que les estaba enviando hasta lo último de la tierra para hacer discípulos, para hablar sobre Él, ser sus testigos, pero no iban a estar solos, iban a tener poder, iban a tener autoridad, estaban siendo empoderados para hacer eso a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, al igual que en los discípulos, en nuestra vida hoy, también hace lo mismo, nos empodera, nos da ese poder, esa autoridad, esa influencia, ese conocimiento para que podamos hacer y tomemos las decisiones que Dios desea que hagamos, que realmente seamos efectivos en la labor. Entonces, sí tenemos una responsabilidad de nuestra parte de hacer eso con los demás, de poder modelar, de poder enseñar, de capacitar, dar ese conocimiento, pero hasta cierta manera eso es limitado. Tenemos acceso a un poder ilimitado a través del Espíritu Santo y es el mismo poder de Dios en nuestra vida. Y cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos, hoy quiero hablarte de 3 cosas en particular que Jesús le dijo a sus discípulos y que nos está diciendo el día de hoy respecto a ese poder, al empoderamiento que recibiremos a través del Espíritu Santo. Y lo primero que oímos de Jesús fue que Él nos promete el Espíritu Santo. Él prometió que iba a haber alguien que iba a estar con nosotros y que iba a estar con los discípulos siempre, porque cuando Él les da esa gran comisión de hacer discípulos, les dice al final de esa tarea, dice, y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y vemos que Él, un poquito más adelante, Él se fue y Él ascendió al cielo. Entonces, ¿cómo Él iba a poder estar con ellos siempre si se estaba yendo al cielo, al lado del Padre Celestial? Y vemos que Él entonces, unos versículos atrás y realmente durante el tiempo que Él estuvo con los discípulos, les compartió varias veces que Él iba a ir al Padre y que iba a abogar por ellos para que enviara al Espíritu Santo, para que entonces a través del Espíritu Santo, al Él ya no estar acá, el Espíritu Santo iba a estar acá y era el que nos iba a dar ese poder y esa autoridad. Y en Juan 14, 16 al 17 es lo que Él les dice y les recuerda a sus discípulos. Les dice, yo le diré al Padre
y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Esa promesa que les había dado, que iba a estar con ellos para siempre, era a través del Espíritu Santo. Dice, y me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Ahí les estaba ya anticipando lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Les estaba anticipando la persona del Espíritu Santo, que era el Espíritu Santo el que iba a estar con ellos para siempre. Porque en ese momento dice, ahora Él vive con ustedes, se estaba refiriendo a Él mismo. Jesús vivía con ellos, el poder de Dios estaba allí con ellos, por eso ellos tenían esa autoridad y Él les daba esa autoridad, Él les daba ese conocimiento, Él les daba realmente ese empoderamiento a ellos porque estaba con ellos. Pero al Él no estar acá, dice entonces que después vivirá en ustedes. Estaba hablando del Espíritu Santo, que al momento que Él ascendía al cielo, que entonces Dios iba a enviar al Espíritu Santo para poder darles poder, y que el día de hoy a nosotros también el Espíritu Santo nos da poder, nos empodera. El Espíritu Santo está en nosotros, no estamos solos, y el Espíritu Santo entonces nos da ese poder para que podamos no solo hacer la tarea de hacer discípulos, que es lo que Él le dijo a todos sus discípulos, que todos hagan discípulos, ¿no? Y que podamos compartir el Evangelio. Y sé que hemos hablado ya antes y en diferentes ocasiones acerca de esa responsabilidad que tenemos, pero también a la vez nos da la habilidad y el poder para poder ser la iglesia, para poder ser realmente esos representantes de Cristo acá, es ser sus manos, ser sus pies, ser sus oídos. O sea, el hecho que tenemos un servicio que hacer, ¿no? El poder realmente reflejar a la persona de Cristo. Solamente a través del Espíritu Santo vamos a poder hacerlo, reflejarlo. Entonces vemos que Jesús entonces les promete el Espíritu Santo y nos promete a nosotros hoy el Espíritu Santo. Lo segundo que habla acerca del Espíritu Santo es que dice que hay poder en el Espíritu Santo, porque Él varias veces mencionó, como lo dijo Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Entonces hay cierto poder, hay cierta capacidad sobrenatural, hay cierta autoridad que vamos a recibir, que vamos a experimentar en el momento que el Espíritu Santo entonces mora en nosotros. Ahora lo curioso es que no dice ahí que solo el pastor o solo los líderes van a tener ese poder o van a tener esa autoridad. En ningún momento en el pasaje él explicó o dijo eso como una manera de importancia. Nos damos cuenta que él dice recibirán poder. Está hablando en general a todos. ¿A quiénes se está refiriendo que van a recibir ese poder? Es necesario que entendamos no solamente cómo lo recibimos, pero también quiénes reciben ese poder. Y para empezar, realmente tenemos que entender que la necesidad de poder dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Es importante que tengamos también, y un poquito más adelante voy a hablar específicamente cómo y quiénes lo reciben, pero ahora es importante que entendamos que todos tenemos ese mismo poder y autoridad para que podamos ser la iglesia. Fíjate que ahí mismo en Juan 14, versículo 25 al 26, dice, estas cosas... y digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a ayudar en esos momentos que necesitamos realmente su poder para hacer las cosas, ¿no? Y mencioné entonces cómo es que, quiénes y cómo recibimos ese poder, ¿no? Y es de nuevo importante empezar con quiénes. Si sabemos quiénes reciben el poder, podemos ver cómo recibimos ese poder a través del Espíritu Santo. Y en Juan 1:12 es muy claro, la palabra de Dios dice, todos los que creyeron en Él, hablando de Jesús, que Él vino a morir en este mundo y que resucitó al tercer día para darnos el perdón de pecados, dice, si todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es importante ese pasaje porque cuando hablamos de quienes reciben este poder,
Solamente los hijos de Dios reciben ese poder. Si es el Espíritu de Dios, si es el poder de Dios, solamente los hijos de Dios pueden recibirlo. Y no todos somos hijos, como he mencionado en enseñanzas anteriores. Todos somos criaturas de Dios, pero todos los que le recibieron, los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces ya una vez tenemos ese derecho, somos hijos de Dios, somos hijos adoptivos de Dios. Es ahí donde entonces recibimos el poder del Espíritu Santo, donde recibimos el Espíritu de Dios en nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. El Espíritu, dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Cuando creemos en Él y que Él vino a morir en este mundo, Él dice que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Venimos a ser hijos adoptivos. Cuando Él nos adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Vemos que es ahí entonces donde el Espíritu de Dios viene a morar y se une a nuestro espíritu para confirmar eso, que somos hijos de Dios, que ya dejamos de ser criaturas de Dios, pero que ahora somos hijos de Dios, lo que significa que el Espíritu Santo entonces mora en nosotros, que vive en nosotros, que nos da poder, que nos da autoridad, que nos da dirección, que nos da conocimiento para que podamos hacer la tarea y el trabajo de compartir a los demás acerca de Cristo Jesús y podamos ser ese representante, esa extensión de Jesús a través de nuestro servicio, a través de nuestro amor, a través de cómo nos comportamos con los demás. Creemos que el Espíritu Santo es el que nos da ese poder para poder hacerlo. Entonces Jesús, cuando estaba empoderando a sus discípulos, les dijo que iba a ser a través del Espíritu Santo, y lo primero fue que les prometió que el Espíritu Santo vendría. Luego les dijo que habría poder en el Espíritu Santo, que iban a tener esa autoridad en sus vidas. Y número 3, les explica mucho más el propósito del Espíritu Santo, el más allá del por qué el Espíritu Santo vendría. Por si no era suficiente tener ese poder y autoridad de parte del Espíritu Santo, les dijo claro una serie de propósitos por las cuales el Espíritu Santo vendría y viviría en ellos y les iba a empoderar y les iba a dar poder. Y uno de estos primeros propósitos encontramos ahí mismo en Juan 15, versículo 26 al 27, cuando habla y dice que yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Dice, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Entonces vemos que el Espíritu Santo va a venir, viene en nuestras vidas y nos da un propósito, y es el poder dar testimonio sobre Jesús, ese poder dar testimonio, dar evidencia, ser testigos, o sea, afirmar, aportar, reportar sobre Cristo Jesús. Eso significa dar testimonio, ¿no? Es el poder dar evidencia sobre Jesús, y va a empezar en tu propia vida, va a empezar cuando reflejas en tu vida la persona de Cristo Jesús, esa bondad, ese amor, esa paciencia. Quizás muchos te conocen y te conocían antes y después que Cristo vino a vivir en tu corazón, y pueden ver una diferencia, y es porque ese es el poder del Espíritu Santo que está dando evidencia, está dando testimonio del poder de Jesús en la vida de una persona. Entonces vemos que en otras palabras, para que realmente el dar testimonio es para que nos crean que somos hijos de Dios, ¿no? Para que crean realmente que tú naciste de nuevo, que eres un hijo de Dios, y poder realmente así compartir sobre el Evangelio a los demás. Y eso era importante para los discípulos, el que les creyeran que tenían esa autoridad y ese poder, porque si tú te pones a pensar, Jesús, cuando escogió a esos 12 apóstoles, no eran los más calificados, más bien eran descalificados. No llegaban a la medida para poder ser parte de ese grupo selecto que memorizaban y estudiaban el Torá, y que tenían realmente a alguien, a un rabino para que les enseñara. O sea, eran más bien personas que no habían dado esa talla, que no tenían esa capacidad, y que por lo general, cuando eso sucedía, entonces ellos resultaban haciendo una labor o un oficio familiar, algo que quizás como
como familia se dedicaban a hacer en carpintería, en pesca o en otro tipo de trabajo manual. Y cuando nos ponemos a pensar a todos estos 12 apóstoles, los cuales Jesús escogió, ninguno de ellos era calificado. Entonces era importante que Él les dijera que iban a tener ese poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo entonces iba a dar testimonio sobre Jesús, porque entonces así iban a poder creer que realmente el poder del Espíritu de Dios estaba en ellos, poder creerles y darles esa autoridad. Es lo mismo en nuestra vida hoy. El poder del Espíritu Santo entonces es el que da testimonio sobre nosotros. Otro propósito del Espíritu Santo encontramos en 1 Corintios 12, versículo 7 y luego el 11. Y dice, cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces hemos hablado de que tenemos esos dones de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Dice, Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da o qué don cada uno debe de tener. Es el Espíritu de Dios el que da esos dones, el que da esas habilidades, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene a morar y a vivir en ti, se une en tu espíritu y nos convertimos en hijos de Dios. No solamente recibimos poder, pero también hay un don, hay una habilidad específica que el Espíritu Santo te va a dar para que podamos trabajar juntos en la obra de Dios. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, talentos. Y Dios los da conforme a su propósito y los da conforme a la necesidad que Él vea y el cual nosotros debemos de tener para que podamos servir, para que podamos realmente ser de influencia y poder hacer discípulos. Entonces no es el mismo para todos y no hay uno en particular que se pueda decir esa es la evidencia que el Espíritu de Dios viva en ti. No sucede de esa manera. Todos tenemos el don. El Espíritu de Dios mora en nosotros cuando creemos en Jesús, cuando le aceptamos en nuestro corazón y venimos a ser hijos de Dios. Ahí se une el Espíritu de Dios en nuestra vida y tenemos el Espíritu Santo y nos da poder. Entonces el Espíritu Santo también nos hace poder dar testimonio para que podamos realmente las personas crean sobre la persona de Jesús en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos da dones, nos da capacidades, habilidades. Y un tercer propósito, y con este termino, el tercer propósito que el Espíritu Santo nos da en Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos guiará. Otro de los propósitos del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos da dirección, nos guía, nos ayuda para poder saber qué decisiones tomar. Y yo sé que cada uno de nosotros en algún momento en la vida necesitamos o deseamos oír realmente esa claridad a través del Espíritu Santo para saber qué dirección tomar, para saber qué decisión tomar. Quizá tú el día de hoy estás pidiéndole a Dios dirección, estás pidiendo sabiduría para tomar una decisión. Continúa pidiéndosela y va a ser a través del Espíritu Santo que Él te va a dar esa dirección. El Espíritu Santo nos da ese poder, nos empodera para poder hacer la tarea, nos da dirección, nos guía. Entonces hoy cuando vemos del hecho que Jesús empoderó a sus discípulos, hay dos aspectos de ese proceso que debemos imitar. Primero es que Él compartió tiempo con un grupo selecto en el cual dio de su vida para enseñar, para influenciar, para adiestrar y de alguna manera dar acceso a su vida. O sea, hay algo en este término de empoderamiento que también significa que otros caminen una vida juntos por un periodo de tiempo en el cual puedan orar juntos, puedan aprender juntos, y hay una necesidad de nuestra parte, quizá como iglesia, el poder generar recursos, herramientas que puedan ayudar en ese proceso. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero lo más importante del empoderamiento que Jesús les dio a sus discípulos es que les dejó al Espíritu Santo, y que sabemos que es el Espíritu Santo realmente el que nos empodera y nos da esa autoridad para poder hacer la labor. Nos prometió al Espíritu Santo, dijo que habría poder en el Espíritu Santo, nos dio propósitos por los cuales el Espíritu Santo iba a estar acá para poder dar testimonio de Cristo, para que pudiéramos dar evidencia, para darnos dones, habilidades, darnos realmente esos talentos que necesitamos para servirle en la capacidad que Él desea, para darnos dirección,
para que podamos saber qué dirección tomar cada paso que demos en la vida. Entonces vemos que realmente estamos equipados, estamos empoderados, tenemos esa autoridad dada por Dios a través del Espíritu Santo. Los discípulos lo hicieron, los discípulos lo tuvieron y nosotros también lo tenemos hoy, porque somos igualmente discípulos de Jesús. Entonces realmente estamos llamados como iglesia, estamos llamados como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, a compartir esa buena noticia con los demás y poder empoderarles a ellos también. Nos empodera hoy entonces y debemos de rendirnos a su voluntad, debemos de rendirnos a ese propósito por el cual Él nos está quizás guiando en cierta dirección. Tenemos que aprender a someternos a esa dirección de parte del Espíritu Santo y que Él pueda hacer a través de nosotros lo que Él desea hacer. Muchas veces tenemos una idea de lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, pero quizás no es lo que el Espíritu de Dios te está guiando a hacer. Yo te animo a que te rindas y dejes que el Espíritu Santo te guíe, que Él es el propósito por el cual Dios nos da al Espíritu Santo, para poder entonces tener ese discernimiento y saber qué es ese plan en nuestra vida. Entonces nosotros hoy en alguna manera sabemos que estamos empoderados, que tenemos ese poder de parte de Dios que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero también tenemos una responsabilidad de poder empoderar a otros, de poder capacitar a otros, como el término lo decía, ¿no? De poder ser fuerte o dar poder a un individuo o grupo, poder ser de autoridad, de influencia, conocimiento en algo, cómo hacer algo. Eso es importante que lo hagamos. Muchas veces solo lo dejamos en que conozcan de Cristo y que ya son hijos de Dios y hasta ahí llegó nuestra tarea. Pero tenemos que continuar, hay un proceso más que es de capacitación, de enseñanza, de empoderamiento para que sepan cómo hacer lo mismo con otras personas, para que podamos continuar con la tarea de hacer discípulos. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo y gracias a la ayuda del Espíritu Santo es que podemos hacerlo, pero tenemos que hacer esa parte. Así que yo te animo a que realmente tomes eso como una manera personal, como un reto personal en tu vida como iglesia, como ministerio de Somos Eclesia. Nosotros queremos realmente hacer esa tarea bien, queremos seguir continuando creando material, herramientas, enseñanzas que puedan equiparte, que te puedan dar conocimiento, hacer crecer en tu caminar con Dios, para que tú puedas de alguna manera también sentirte capaz de hacer la tarea de hacer discípulos, de poder compartir con otras personas y así poder expandir el reino de Dios, porque sabemos que la misión que Dios nos dio de ir por todo el mundo y hacer discípulos es algo que todos tenemos ese llamado, todos tenemos esa tarea de hacerlo. Tenemos que ser su iglesia, tenemos que ser las manos de Cristo. Ese amor que las personas puedan experimentar va a ser a través de nosotros, de parte de Dios, que podamos entonces discipular o empoderar, que podamos preparar a otras personas para que puedan continuar haciendo la tarea con el propósito de hacer más discípulos, de multiplicar realmente entonces a la iglesia, multiplicar a los seguidores de Jesús, que gracias a que la iglesia primitiva hizo eso, es que el día de hoy todavía la iglesia continúa. Después de más de 2000 años, en donde quiera que tú estés viendo, oyendo este video, y si tú eres un hijo de Dios, alguien compartió esa buena noticia contigo, lo que significa que esa labor ha continuado por miles de años. Y es tu responsabilidad ahora, es tu tarea ahora para las siguientes generaciones que vienen. Esa necesidad entonces de empoderar a los demás, de poder desarrollar y preparar a más personas para que puedan sentirse capaces, entendiendo que han tenido esas herramientas, pero a la vez entendiendo que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, que les da poder y autoridad para poder hacer esta tarea que Dios nos ha dado a todos. Así que mi deseo es que el día de hoy recibas esta enseñanza y que puedas aplicarla, que realmente puedas decir y estar dispuesto a hacer ese plan o esa dirección en la cual el Espíritu Santo te está enviando y que Dios desea hacer en tu vida. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast, y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda ser de bendición, y cada semana podamos estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.